después de superar este obstáculo técnico que tenemos que acostumbrarnos, los vamos a tener plan A, B y C. No podemos ponernos nerviosos. Esto puede ocurrir en los procesos, en el expediente digital y también en las audiencias. Por eso que tenemos que tener siempre un soporte y una opción para cualquier obstáculo que tengamos en el ejercicio de la función judicial. Nunca tenemos que ponernos nerviosos y esperar que los técnicos solucionen el tema. Así que bueno, ahora, muy buenas tardes. Alina, estamos todos. ¿Me podés decir cuántas personas hay? Hay 649 personas, de las cuales 600 me mandaron mensajes que solo me hacen reír a carcajadas, así que disculpen si sigo riéndome. Bueno. Que ya empezaron con el asadito, ¿saben? Perfecto. No, hacer mate varias veces, pero ahora ya empezaron con el asado. Doctora, cubrió muy bien los baches, dando los avisos parroquiales. Bueno, buenas tardes. Hoy es un miércoles 8 de septiembre. La convocatoria es de cantidad de personas, son de estas 4 juezas de la Cámara Civil y Comercial que hoy nos visitan y van a exponer no un punto de vista académico, sino un punto de vista operativo, el ejercicio de la función. Cómo hacen en cada función, cómo trabajan en la oralidad en la segunda instancia. Así que nos visitan la doctora María Beatriz Benítez, que nos va a hablar de la visión publicista de los deberes del juez en el nuevo código. También la doctora Claudia Kirchhoff, los deberes y facultades del juez desde la oralidad. La doctora María Inés Durán de Casís, las facultades y deberes del juez en la segunda instancia. Y la doctora Andrea Palomeque Bornos, la decisión jurisdiccional en audiencia. Resolver el conflicto, la resolución o sentencia en la misma audiencia, en forma oral. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia, por aguantarnos. Y les damos la bienvenida a las 4 señoras que nos visitan. María Beatriz Benítez, la escuchamos. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Superior Tribunal de Justicia por esta iniciativa de capacitación, de esta jornada de capacitación en la implementación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que entrará en vigencia el 1 de diciembre del corriente año. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Guillermo Schemann por su amable invitación. Agradecer al área de capacitación en cabeza de la doctora Alina Montórfano, con su excelente organización, predisposición y acompañamiento y difusión de estas jornadas. Quiero agradecer a este panel de queridas colegas y a todos ustedes por su amable paciencia por estos inconvenientes y atención. Bueno, lo mío no es tan operativo como dijo el doctor Guillermo Schemann, porque voy a hablar de la visión publicista inserta en este Código Procesal Civil y Comercial que comenzará a regir el 1 de diciembre. Y en verdad no tengo ninguna experiencia al respecto, salvo mis 10 años como juez de familia, que tuve mucha experiencia de audiencias. Pero este código marca un nuevo paradigma en la doctrina del derecho procesal. En realidad no es nada nuevo, esto ya tuvo la visión publicista, tuvo sus mentores en Capelletti, en la doctrina italiana, Capelletti, Chiovenda, las ideas de Chiovenda se vieron plasmadas en el Código Procesal Civil de Italia de 1942. Básicamente, las ideas publicistas tienden al fin social del proceso. Como bien decía el maestro Clemente Díaz, el proceso puede ser interpretado bajo una teoría tridimensional. El proceso como actividad privada de las partes tienen solamente un interés de que su juicio les sea favorable. Luego hay un interés del Estado en obtener una sentencia favorable, una sentencia conforme a derecho.
Y luego está la función social que interesa a la sociedad toda, y en esto reside básicamente la doctrina publicista, y es en obtener una sentencia justa. Es lo que más, es la doctrina más moderna del derecho, del derecho procesal. Dentro de esta doctrina, dentro de esta doctrina publicista, debemos decir que los principios fundamentales son el de oralidad, el de inmediación y el de un juez dotado de amplias facultades ordenatorias. Bien, vamos a ver para pasar. Los deberes del juez en este nuevo código con una visión publicista del derecho procesal básicamente son 4: el deber de dirección, de decisión, de ejecución y de coerción. Voy a hablar del deber de dirección y de coerción por el breve tiempo que tengo para esta exposición. La visión publicista se ve desde el artículo 1 del título preliminar, que alude a la tutela judicial efectiva, que tiene base constitucional y se funda en los derechos humanos. La visión publicista se alinea con el nuevo Código Civil y Comercial vigente desde el 2015, así como con la reforma constitucional de 1994. Las normas procesales de este código se interpretarán, dice el artículo 1 del título preliminar, con el objeto de lograr la efectividad de los derechos sustanciales, observando los fines sociales del proceso. Esto es netamente publicista. Tiende a los fines sociales del proceso. En las cargas probatorias, vemos las cargas probatorias dinámicas, del que tanto estudiamos al doctor Peirano respecto a las cargas probatorias dinámicas, tienen su basamento en la solidaridad, nuevamente principio de la visión publicista, y en arribar a una sentencia que tiende realmente a lograr la verdad objetiva material. O sea, una sentencia donde se pueda lograr, dentro de todo el proceso, que se pueda lograr la verdad objetiva material. Si las partes invocan, dice el artículo 463, inciso G, si las partes invocan dificultad probatoria, el juez puede distribuir la carga de la prueba según quien esté en mejores condiciones de aportarla. El juez es, ante todo, en esta visión publicista, un director del proceso. Acá hizo un parangón el Código Procesal Civil vigente y el Código Procesal Civil que entrará en vigencia y que fue promulgado mediante Ley 6556. El título 1 del capítulo 4 del Código Procesal Civil y Comercial vigente alude a los deberes y facultades del juez. Facultades, esto quiere decir que el juez puede ejercerlas o no. En este código, los deberes del juez, primero que no dice más facultades, dice es un imperativo de deberes del juez. El juez no tiene alternativa de ejercer o no estos poderes deberes, los debe ejercer, es un imperativo. El artículo 34, inciso 6, habla de mantener la igualdad real de las partes. Y mantener la igualdad real de las partes. El inciso D del artículo 56 del Código Ley 6556 dice asegurar la igualdad real de las partes. Esto de asegurar la igualdad real de las partes tiene que ver con la independencia e imparcialidad del juez, que desde el inciso A, el artículo 56, dice, el primer deber del juez es mantener la independencia, y el segundo dice la imparcialidad. Esto es novedoso, y esto es tomar partido. El Código de Procedimiento, toma partido de una doctrina específica, la doctrina publicista, socializadora del derecho procesal. Nunca en nuestro Código Procesal teníamos esto de el deber de imparcialidad y de independencia del juez. Sin embargo, en nuestra provincia, esto no es novedoso. Nosotros tenemos un código de ética dictado por acuerdo
13 de 1998 por el Superior Tribunal de Justicia, y ese código de ética está aún vigente. Ese código de ética claramente alude a la independencia y hace hincapié en la independencia e imparcialidad del juez. También tenemos un código de ética público, promulgado por el Poder Ejecutivo en el 2009, que es para todos los funcionarios de los 3 poderes del Estado provincial, que alude a la independencia y a la imparcialidad. Por otro lado, tenemos un código de ética iberoamericano desde el 2001, que los mentores fueron el doctor Rodolfo Vigo y el doctor Atienza. Se fue ayornando y tiene varias modificaciones, y en realidad alude a un modelo de excelencia de juez. Entonces, esto no es nada nuevo, pero hoy es ley en nuestro Código Procesal Civil y Comercial. La independencia sabemos que alude a factores externos del juez, y la imparcialidad a factores internos y que tengan que ver con el juez debe tomar distancia, debe ser imparcial de los sujetos y del objeto del proceso. O sea que esto tiene que ver, tiene íntima relación con la igualdad real de las partes. La igualdad real de las partes, en primer lugar, se la mantiene siendo el juez imparcial. Bueno, es muy chica la letra y no estoy leyendo. Bueno, me parece que voy a seguir porque no estoy leyendo ahí. Ahí está, gracias, ahí está bien. Un poquito más. Sí. Traigan un poquito más adelante. Ahí está bien, gracias. Bueno, otro deber del juez es la presencia ineludible en las 2 audiencias, en la audiencia preliminar y la audiencia final. Esto acarrearía la nulidad absoluta de las audiencias. Esto tiene que ver con la inmediatez, principio publicista, la inmediación del juez. Luego, dar al proceso el trámite que corresponda, Bueno, esta resolución es inapelable. Esto tiene que ver con el iura nobis curia, y diría el doctor Peirano nuevamente, acá el juez ejerce una función docente. Bueno, para los abogados esto es muy importante porque se terminó el ocurra por la vía pertinente. Acá el juez que advierte que se está tramitando un proceso o una rogatoria que no corresponde conforme a derecho, tiene que reconducirlo y darle el trámite correspondiente. Las propuestas para simplificar y disminuir el litigio es otra característica de este Código de Procedimiento Civil y tiene que ver con la conciliación. Se requiere un juez presente, un juez activo, un juez director del proceso y un juez conciliador. Realizar lo necesario para proteger a personas vulnerables. Esto nuevamente alude al principio de solidaridad. La agenda de audiencias debe ser pública. Esto tiene que ver con la transparencia. Y la agenda de audiencias del juez debe atender primero a la complejidad de las causas y el orden de entrada, digamos, de los expedientes. Rechazar pruebas inadmisibles, impertinentes, innecesarias, acá está la dirección y el deber de dirección. Ya no se concibe al juez como lo concebía Savigny, aquel juez espectador. Hoy el juez debe ser partícipe activo en el proceso. Y tomar decisiones oportunas en las audiencias, acá se ve netamente el deber de dirección. Bueno, esto ya lo dije. El incumplimiento de los deberes del juez, el incumplimiento reiterado será considerado falta grave. Lógicamente, si estamos dotando a un juez de mayores deberes, poderes, tiene que haber un control riguroso. Ahora, este nuevo paradigma de un juez director del proceso con la finalidad de garantizar la tutela judicial efectiva, asegurar la igualdad real de las partes y lograr el esclarecimiento de la verdad material, arribaron a una sentencia justa en un plazo razonable,
se debe dotar al juez de mayores poderes deberes. Ya desde 1980 la Corte Suprema dijo que la renuncia consciente a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva no se compadece con la misión de administrar justicia. Bien, en esto no solamente los jueces estamos involucrados y observados, sino que esta es una tarea para que realmente no sea letra muerta nuestro Código Procesal Civil, que comenzará a regir el 1 de diciembre. Esta es una tarea mancomunada con los abogados y con las partes. El juez tiene un deber de coerción que se mide con la vara de la moralidad. Moralidad entendida como lealtad, probidad y buena fe, con los apercibimientos y multas correspondientes ante su incumplimiento. Este es un correlato de los deberes, amplios deberes y poderes del juez. Las partes tienen el deber de actuar con buena fe y lealtad. El artículo 15 de este nuevo rito dice: la violación de cualquiera de los deberes de este artículo constituirá un indicio en contra considerado en la sentencia. O sea, el artículo 16 señala, voy a detener un poquito en el artículo 15. El artículo 15 también dice que los abogados deben, en sus alegatos, en sus memoriales de demanda y contrademanda, deben exponer los hechos con veracidad. O sea, se debe terminar también, si este es un paradigma de un juez activo, de un juez director, se debe, y que tiende este nuevo proceso a un gran ideal que es arribar o intentar arribar a la verdad jurídica material. Bueno, los abogados deben colaborar. Se terminó, y espero que así sea, no va a ser fácil, pero que la contestación de demanda sea negar, a sabiendas. En la parte o el abogado que hace esto, se expone a que el juez, en el artículo 15, dice: la violación de cualquiera de los deberes de este artículo, que son los deberes de las partes y de los abogados, constituirá un indicio en contra, que el juez considerará en la sentencia o al resolver la incidencia. O sea, se expone a que se tenga un indicio en su contra, un indicio que deberá ser corroborado por otras pruebas, pero es un indicio. El artículo 16 señala que si se incumplieran los deberes del artículo 15, se podrá imponer una multa. También podrá imponerse una multa. La multa se puede imponer en cualquier momento. El juez, en cualquier momento que advierte este incumplimiento de los deberes de las partes o del abogado, puede imponer la multa a favor de la otra parte, y que no puede exceder de 20 GIUs, es alrededor de 46.000 pesos. Esta es una excepción al artículo 60 de este rito, que dice que las multas serán destinadas al Poder Judicial. Esto es novedoso, porque las sanciones coordinatorias serán destinadas a la parte contraria, ¿no es cierto? Pero las multas serán destinadas al Poder Judicial, y esto tiene un sentido, es novedoso y tiene un sentido. Obedece a lo previsto en la Ley 4484 de creación de fondos del Poder Judicial, en su artículo 2, inciso 7. Ahí. Bueno, cierro con las palabras, no, sí, está bien, ahí deja. El artículo 6 del título preliminar establece el deber de decir verdad. Este principio se vincula con la colaboración de todos los intervinientes con el juez para el dictado de una sentencia justa. Su fuente es el Código Procesal alemán y el Código Procesal de Brasil. Debe entenderse como el de asumir una conducta de buena fe, no desconociendo lo que se sabe que es cierto o afirmando lo que se sabe que es falso. Se exceptúan, lógicamente, en caso de posibilidad de incriminarse penalmente. Esto tiene que ver con que nadie está obligado a autoincriminarse, digamos, a declarar contra sí mismo. Exactamente, gracias, doctor. O si se vulnera su privacidad o el secreto profesional. Osorio decía y se preguntaba algo
que es para pensarlo. Nuestro oficio es hacer triunfar a la justicia o a nuestro cliente. ¿Iluminamos o procuramos cegar al tribunal? Creo que es para pensarlo. Cierro con las palabras del gran hombre del derecho procesal, Piero Calamandrei. Decía, nadie está en mejor condición que nosotros, que somos los mecánicos de estos aparatos instituidos para traducir la justicia en la realidad cotidiana, para comprender que, cuando estos aparatos se traban, la justicia viene a ser una besa siniestra y una traición para quien espera y sufre. Es por ello que celebro la promulgación de este código de rito para mi provincia. Celebro la visión publicista en el inserto. Celebro una norma procesal más humana y de cara al ciudadano. Tal vez sea un ideal difícil de cumplir, pero es un paso inicial y es ley. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ríos Brisco. Ahora vamos a escuchar a la doctora Claudia Kirchhoff, deberes y facultades del juez desde la oralidad. Es miembro de la Cámara Civil de la Ciudad de Corrientes, de Sala de Familia. Así que, doctora, la escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un poco para hacer cortito los agradecimientos, no extenderme, porque ya empezamos tarde con todos estos problemas, pero mi agradecimiento al doctor Seman, al doctor Nis, por supuesto a Lina, siempre su colaboración, ella está atenta a todo, ha sido el alma de esta organización, y la verdad que al doctor muy agradecida por haberme incorporado en esta idea. Hoy el doctor dijo, bueno, hablamos desde la práctica. La doctora Palomeque, que es mi compañera de la sala, va a hablar de las experiencias nuestras en la alzada. Yo quiero dedicarme hoy a algo que me resultó novedoso, su incorporación, que está muy estrechamente vinculado con la oralidad, y es la introducción de la teoría del caso en el artículo 463 de la audiencia preliminar. Previo a esto les quiero decir que justamente este cambio de mentalidad que se exige con la oralidad no es nuevo. Nosotros como jueces, sobre todo y especialmente los jueces de primera instancia, lo escuchamos al doctor Teller el otro día, ayer, el lunes a la doctora Oria, que nos contaban sus experiencias desde la primera instancia, y cómo esta acordada del Superior Tribunal ya nos fue enseñando el camino, y como dijo el doctor Teller, no nos agarra tan desprevenidos, especialmente a los jueces de primera instancia. Mi experiencia a lo largo de mi larga carrera judicial, que fui muchos años juez de primera instancia, de fuero múltiple y ahora en la Cámara, es que la celebración de audiencias y las audiencias en sí ayudan enormemente a hacer efectivo el ideal de justicia. Primero que nada porque el contacto directo del juez, las partes, los abogados, logra muchas veces conciliaciones que, aunque no se puedan resolver todo el objeto del juicio, sí pueden resolverse parcialmente, y eso ayuda indudablemente a hacer efectivo ese ideal de justicia. Segundo, porque tanto a las partes como a los abogados, el estar en presencia del juez también les ayuda a redimensionar el conflicto. Y una cosa muy importante, que es la posibilidad del contacto directo de las partes con el juez. Las partes agradecen mucho ese contacto con el juez. Eso es algo que yo, siendo juez de primera instancia y ahora también en la Cámara, en razón de nuestro fuero y desde la sanción también del nuevo Código Civil y Comercial, tenemos con la doctora ahora, y también lo he tenido con el doctor Pachela, la posibilidad de apreciar y de lograr excelentes resultados mediante ese contacto directo. Más ahora entonces, cuando nos imaginamos un proceso en clave de oralidad, pienso que siempre tenemos que tener en cuenta que la presencia del juez, bueno, hoy en día es bajo pena de nulidad, pero es imprescindible
para lograr muchas veces, si no la solución del conflicto, por lo menos tomar información de primera mano para luego dictar una sentencia, que hoy en nuestro código significa, o sea, se pretende una sentencia justa. Y esa sentencia justa solo se logra teniendo un conocimiento profundo de todos los hechos del proceso. Por eso cuando también el otro día la doctora Magal, ahora la doctora Beatriz Benítez, nos hablan de estas funciones del juez, y resalto las más importantes que las he puesto en el Power, que ahora tengo que ver dónde la flechita me... Ahí, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Ven a guiarle. Si no, lo que pasa es que no la puedo enganchar que quede... Venía. Sí, no, yo ya sé, pero no encuentro la... Sí, pero... Vení de acá, vení, mostrarle cómo es. Sí, ahí está encontrada. No, pero me fui al... Ah, claro, no, porque ahí. Sí. Ahí está. Lo que pasa es que no encontraba la flechita, perdón. Ahí está. Esta teoría del caso se introduce en el artículo 463 de este código, y realmente los deberes que tiene el juez en la audiencia, podemos decir que prácticamente reproduce los deberes que aparecen en el 56, como dijo la doctora Puig el otro día, y como ahora dijo Beatriz, no esas facultades, sino ese catálogo de deberes que nuestro código le impone. La mayoría de ellos son los que se tienen que ejercer en la audiencia preliminar y son importantísimos para lograr una audiencia provechosa, digamos, ¿cierto? Una de ellas es el aseguramiento de la igualdad real de las partes, y otra, ordenar fundadamente las medidas de prueba necesarias para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. La oralidad, sobre todo en la audiencia, nos expone a estas cuestiones. ¿Hasta dónde llegan los límites del juez en una audiencia? Lo escuchamos el otro día de la doctora Magán, el juez no debiera disponer de los hechos, sí recurrir a una facultad residual de hacer el requerimiento de una prueba cuando las partes no la ofrezcan. Pero para, sobre todas las cosas, lograr lo que se pretende hoy, que es una sentencia justa, el juez debe tener un conocimiento profundo de los hechos. Y ese conocimiento profundo y esa sentencia justa, no me cabe duda que se logra mucho más investigando, aunque sea residualmente, pero sí tratando de lograr la verdad y no dictando una sentencia con una orfandad probatoria o teniendo que regirse por los principios generales de la carga de la prueba. Estas funciones que deben ejercerse, es necesario que los jueces la apliquen, y muy bien, en el artículo que les comento, que es el de la audiencia preliminar. Lo novedoso de este artículo, que prácticamente es copia su antecedente es el anteproyecto de Código de Justicia 2020, sin embargo, se efectuó una incorporación que fue a propuesta del doctor González, y el doctor Teller apoyó esta cuestión, y que es realmente novedosa. ¿Y qué dice este inciso C del artículo 463? Oír la exposición sucinta del caso que harán los letrados de las partes, actor y demandada en ese orden, durante un lapso no superior a 10 minutos, sobre las pretensiones y defensas ya deducidas, incluso en la reconvención y su contestación, y los fundamentos por los cuales solicitan la producción de las pruebas ofrecidas. Esto realmente, ¿qué implica? Esto va a implicar tomarlo con responsabilidad, tanto para los jueces como para los abogados. Para los abogados será una carga cumplir, y para los jueces un deber de ir con un conocimiento
previo y una lectura prolija del expediente. Y los abogados van a tener que practicar, a ver, en esos 10 minutos, ¿cómo resumo lo importante de mi caso? ¿Qué cosas digo que sean importantes para que les llame la atención al juez sobre el nudo de la cuestión de mi versión de los hechos? También voy a tener ahí, en ese momento, que justificar qué pruebas tengo y en qué derecho me baso para exponer mi caso ante el juez. Entonces va a requerir realmente mucha cintura, tanto de los abogados como de los jueces, porque vamos a tener que estar dispuestos a resolver en el momento y rápidamente. O sea, tenemos que ir con una lectura cierta y concreta del expediente. No debemos improvisar. La oralidad no es muy amiga de la improvisación, los abogados van a tener que trabajar duro y además con la cuestión de que hoy ya está incorporado el deber de decir verdad, entonces desde el principio vamos a tener que jugar con unas cartas que nos acompañarán durante todo el proceso. Y el juez por su parte va a tener que estar atento, una inmediación, la concentración, todos esos deberes que veíamos en el 56 que los tenemos que unificar y tratar de resolver en el acto las cuestiones que se nos plantean. Si bien yo leía que en el artículo G 463 se le da al juez la oportunidad de que resuelva si una prueba es impertinente o inconducente y se le da un término de 3 días, consideraría que eso es para una cuestión que demande que sea dificultosa o de no fácil resolución, porque si no lo esperable es que se decida todo en esa audiencia. Los antecedentes de la incorporación de este artículo se deben, o sea, el artículo en general tiene su antecedente en el anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, pero del inciso que comento, 2 fueron los antecedentes que tuvieron en cuenta para la redacción del código. Uno, el anteproyecto de protocolo de oralidad adversarial de la provincia de Chubut. Este anteproyecto fue elaborado por el doctor Calviño para la provincia, pero en realidad nunca vio la luz. Se lo pidieron y entre sus objetivos, ¿qué se señalaba? Que se pretendía con esto asegurar la defensa en juicio, privilegiar el debate procesal y la responsabilidad de las partes. Porque otra obligación del juez realmente va a ser asegurar el contradictorio y que a una argumentación de una determinada parte le corresponda la contraargumentación de la contraria. Y el fin que se persigue es obtener información de calidad para dictar una sentencia. Y esa información de calidad tanto nos puede servir para llegar a una solución del litigio por medio de una conciliación, como para que en el caso que tengamos que dictar sentencia tengamos toda la información necesaria para hacerlo. Antes el juez por ahí tomaba contacto con el expediente una vez que iba a dictar sentencia. Ahora, desde el minuto 1, tenemos que conocer el expediente y llegar a la audiencia con todo ese bagaje previo. El otro antecedente, el Código Procesal de Ecuador. El Código Procesal de Ecuador en este sentido fue un paso más allá, porque no solamente dice que hay posibilidad de contradecir, como dice nuestro código, o sea, que hable la actora de la demandada y cada una haga la argumentación y contraargumentación, sino que también le otorga a las partes en esa audiencia la posibilidad de intervenir personalmente. Y aunque no se haya considerado como antecedente, creo que es muy importante para tener en cuenta y que los jueces deben tener en cuenta el anteproyecto general de procesos de Chubut, porque también otorga la posibilidad a las partes para solicitar la palabra, lo pueden hacer ellas, o a requerimiento del juez pueden intervenir personalmente, y aun cuando estén los letrados presentes, no es necesario que se manifiesten a través de sus abogados. Esto me parece muy importante porque en realidad el proceso civil de reforma es una derivación del derecho a ser oído, y el derecho a ser oído tiene su contrapartida justamente en el derecho a la audiencia. Es la posibilidad que tiene la parte de ser escuchada por la persona que va a resolver su caso.
Y no nos olvidemos también que el puntapié inicial de todo esto lo ha dado la acordada de nuestro superior tribunal, la número 11 de 2019, punto 14, apartado 2, que ya abrió el camino y puso sobre todo a los jueces de primera instancia en esta práctica tan importante que hoy, como dijo el doctor Ter el otro día, no los agarra desprevenidos, los agarra con cintura y con reflejos. Ya que en esa acordada se establecía especialmente que el juez era el director del proceso, que debía preparar la audiencia, es decir, aparecían ya esas funciones no tradicionales que hoy en día se le requiere al juez y que son distintas de las que existían en el proceso escrito. ¿Y ellas cuáles son? Organizar la audiencia, preparar la agenda, también limitar a las partes cuando se distraen del objeto del juicio o cuando ofrecen pruebas impertinentes, porque una de las obligaciones también de la audiencia preliminar es esa, ¿no? De fijar el objeto del juicio y expedirse sobre las pruebas que han sido ofrecidas por las partes. Y me cuesta enganchar la fe. Ahí está. Entonces, con este inciso que introduce la teoría del caso, se completa el sistema puro del proceso civil por audiencias. Se garantiza el derecho a ser oído en los términos de la Convención como acto personal de la parte de expresarse oralmente ante la persona juzgadora que debe resolver su caso. También obliga a las partes y a sus letrados y al juez a una preparación previa de la causa, como hablábamos, a un conocimiento exacto, llegar a la audiencia preparado. Obliga también a perfeccionar las herramientas de litigación oral, siendo la teoría del caso una de ellas. Y a la Facultad de Derecho para que se pongan a pensar que realmente los estudiantes van a tener que perfeccionarse en las materias que se vinculen con la construcción de historias, la argumentación, el debate y la persuasión. Porque para esto vamos a tener que practicar. No es fácil en 10 minutos resumir todas nuestras pretensiones, ¿no es cierto? También justificar la prueba que pretendemos y tener sustento en el derecho. Para esto va a ser muy útil que erradiquemos costumbres que van en contra de la litigación oral, como el exceso de formalidad, la apelación a latinazgos u oraciones interminables, que ya lo estamos viendo justamente con esto que está en boga hoy en día, ¿no? De hablar claro y comunicar. Se debe tener presente que relatar un hecho de forma correcta permite comunicar más claramente, y comunicar más claramente también permite litigar mejor. Y se litiga mejor cuando uno tiene una versión sólida, clara de los hechos, cuando ya cuenta con la prueba necesaria y suficiente e idónea para el caso que está planteando desde el inicio. Y si uno efectúa una versión clara, se la cuenta el juez claramente, de manera sencilla, va a obligar a sí mismo a la contraria a que también se tenga que esforzar en sus argumentaciones para contravertir esa historia que nosotros estamos presentando. Y también, si los abogados, por su parte, colaborando con el juez, hablan de manera sencilla, plantean el caso en forma clara, también a su vez limitarán las funciones o los deberes que tiene el juez de requerir residualmente alguna prueba porque no ha sido suficiente, no ha sido ofrecida por la parte o no ha sido bien planteada la cuestión por alguna de ellas. El juez, como el otro día dijo la doctora Magán, no debe ser paternalista, lo que yo le agrego que tampoco debe ser una muleta probatoria de un litigante descuidado. Es el director del proceso, pero no nos olvidemos que tiene obligaciones que cumplir y deberes que cumplir que surgen del 56 y que en esta audiencia las tiene que ejercer, como por ejemplo ordenar las medidas necesarias para la averiguación de la verdad si estas medidas no son oportunamente requeridas por las partes. Esta flechita me es esquiva. Así, ¿no? Eso me está faltando. Eso. Bueno, entonces,
como les digo, esta teoría del caso que aparece en ese inciso C de este artículo que comentamos de la audiencia preliminar, no es solo un concepto teórico, implica cargas para los letrados y también deberes para el juez. Es un conjunto de actividades que debe desarrollar cada parte a través de su abogado, que le permite decidir cuál es la manera más eficiente de presentar al tribunal su caso. Se debe presentar una versión sólida, con una estrategia y los elementos probatorios más eficaces que tengamos para probar estos argumentos. El juez, por supuesto, que tiene que ir preparado a la audiencia para dar respuesta a estas estrategias que pueden plantear las partes. Y abogados y jueces no deben improvisar, porque si hay algo que exige la oralidad es eficacia y preparación. Se debe preparar una ficha del caso como guía. Esto es muy importante que los jueces tengan esa ficha al entrar a la audiencia, ¿no? Que nos vaya marcando todos los pasos que tuvo el expediente. Y también los abogados tener presente esa ruta metodológica desde el inicio, desde la versión primera que se plantearon para contarle al tribunal como las pruebas con que cuentan y el sustento jurídico. El conocimiento recabado le va a servir al juez para eventuales, como le dije, conciliaciones o para dictar una sentencia de calidad. Siempre tener en cuenta que el proceso de audiencia requiere un trabajo metodológico que abarca los tres planos que conforman esta teoría del caso: el jurídico, el fáctico y el probatorio. Si queremos ganar nuestro caso o estar segura de que tenemos posibilidades, tenemos que cubrir esos tres aspectos, si no, algo va a estar fallando. Me fui a... Por eso la teoría del caso, una buena teoría del caso, debe ser única, autosuficiente, simple, creíble, debe contar con los elementos probatorios suficientes para que esa versión tenga sustento jurídico. El tema central que debemos develar en esta teoría del caso, que por supuesto que es más extenso, solo acá sirve para un pantallazo, es que los abogados se pregunten qué pruebas necesito para acreditar sobre qué hechos determinados y que satisfagan qué teorías jurídicas que van a versar sobre ese caso. Todo esto que va a evitar justamente con este proceso instalado de la oralidad, esta teoría del caso, y las corrientes que se abren a favor y en contra sobre las amplias potestades, los amplios deberes que tiene el juez sobre avanzar en el principio de congruencia o avanzar sobre las medidas ordenatorias para buscar la verdad sobre los hechos acontecidos. Estos deberes se verán limitados en la medida que también los abogados cumplan con las responsabilidades y las cargas que esta teoría les impone. Y en la medida que cumplan con eso, como decía la doctora, no negando el demandado y el actor planteando una versión creíble de los hechos, se va a ir logrando. Obviamente hay que madurar la idea, de a poco tenemos que sacarnos de la mente el expediente y pasar a entender que hoy la vedette del juicio va a ser la audiencia, que todos los recursos tienen que estar en orden a esa audiencia y a la figura del juez, que hoy es un protagonista esencial de esta historia, ¿no es cierto? La audiencia preliminar por eso le exige al juez ejercitar funciones no tradicionales. Implica así una sobrecarga inicial, pero que después se valora cuando se advierten los resultados que se obtienen, tanto en orden a las conciliaciones que se pueden alcanzar como a la totalidad del tiempo que se abrevia en cada expediente. Eso es muy importante, entender que la audiencia muchísimas veces, y yo lo tengo efectivamente comprobado tanto en la primera instancia como en la alzada, realmente acorta los tiempos judiciales y aun cuando no se llegue a una conciliación, se logra que las partes se vayan satisfechas.
para que se pueda cumplir este objetivo, obviamente necesitaremos más juzgados, porque el juez, sobre todo el de primera instancia, debe contar con el tiempo suficiente para ir preparado a la audiencia. Y como tiene varias funciones que cumplir, no solamente asistir a la audiencia preliminar y de vista de causa, vamos a tener que tener más juzgados para que el juez pueda realmente ir preparado y no tenga miedo de gastar este tiempo en escuchar a las partes, porque tiene que hacer otras cosas. Los jueces, por eso digo, deben contar con el tiempo necesario para prepararse. Y el fin siempre primordial que tenemos que tener en cuenta, el fin primordial de la audiencia preliminar, primero, obtener una conciliación. Luego, si no se puede, debe ser limitar el objeto del litigio y depurar el procedimiento. Porque si el juez llega con conocimiento, ya tiene los hechos expuestos de ambas partes, los coincidentes y los divergentes, la prueba que cada uno quiere ofrecer. Entonces se tiene que dedicar a limpiar el procedimiento en esa audiencia y aligerar la contienda. Y nada más, este es mi llamado de atención para esta nueva... esta nueva modalidad que contiene la audiencia preliminar y que ojalá que se le pueda sacar provecho de ella. Por último, les digo una frase de entre todas las que leí mientras estuve consultando bibliografía en oralidad y sobre la teoría del caso, que jueces y abogados, en este caso estamos como actores solidarios en el escenario judicial y nos encontramos juntos e indivisiblemente enfrentados a este desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Kirchhoff. Bueno, para seguir, ahora vamos a escuchar a la doctora Analía Durán de Casís, Facultades y Deberes del Juez en la segunda instancia. La doctora fue funcionaria de juzgado de primera instancia en Santo Tomé, luego por concurso y fue presidenta de Cámara y también ahora es vocal de Sala. Así que, doctora Durán de Casís, la escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos, a todas. Agradezco de modo general la posibilidad, la invitación de participar en estas jornadas. Necesito desarrollar para hacer un marco teórico para introducirme en el tema, que es nada más que un pequeño aporte que quiero hacer relacionada con la actividad de la segunda instancia de las facultades de los jueces, el marco recursivo que nosotros tenemos, porque sé que sobre ese tema van a hablar las camaristas entre otros, y otras de Goya, así que el tema central los van a tocar ellos. Yo voy a tocar un tema en particular, que es una facultad del Tribunal de Alzada. Estamos acá aportando ideas para la aplicabilidad de la novísima legislación procesal civil que a partir de diciembre va a tener vigencia acá en Corrientes. Este camino, esto es un camino que hemos estado transitando, que yo me retrotraigo, y se van a dar cuenta por qué, al hablar de los dos casos que tengo para contarles brevemente en este tiempo del que dispongo, porque la evolución de la mirada sobre el proceso civil y comercial, el proceso clásico del derecho privado, ha ido teniendo una gran transformación en los sistemas jurídicos. Eso ha comenzado aproximadamente a mediados del siglo pasado y estamos trabajando. ¿Qué finalidad tiene el proceso civil y comercial? Y el rol del juez en el proceso es un tema de grandes debates y que ha generado una riquísima doctrina y jurisprudencia. Con este código, yo interpreto que se viene a consolidar, hago mi aporte, a consolidar toda una corriente de mirada, una mirada sobre el proceso civil que ya se había gestado y se trató de establecer o de fijarla en el actual código. Que hayan quedado truncos o truncas instituciones esenciales
del código actual como la audiencia preliminar es una circunstancia táctica en nuestra historia, pero estamos transitando ese camino de la transformación del proceso civil, la transformación y flexibilización profunda del principio dispositivo, el tono publicista que ha adquirido el proceso civil, la constitucionalización del derecho privado, que lo tenemos reflejado en nuestro nuevo Código Civil Unificado, Civil y Comercial. Así que nosotros estamos transitando, como dice el maestro Ciro Caldani, una nueva era, no solo un cambio de época o de fechas. Tenemos que reconstruir las nociones del derecho privado. En ese camino se inserta la oralidad efectiva. Uso esa terminología porque veo que es lo que se propicia ahora. Avanzamos un paso más en perfeccionar y hacer más ágil el proceso civil y garantizar o hacer más propicias para efectivizar sus garantías interiores, hablando de la oralidad efectiva. El doctor Chayer, que es uno de los autores o estudiosos, doctrinarios o teóricos que trabajan mucho en estos temas y que ha sido uno de los gestores del programa de Justicia 2020, dice que para llevar adelante este cambio hay que recorrer un camino que implica comprender las prácticas y cambiar las creencias, y comprender que las partes disponen de la pretensión y de los hechos, pero no de los tiempos y de los recursos del Poder Judicial. Y ahí se insertan esas ideas que parecen tan sencillamente resumidas, se insertan las ideas fuerzas de este nuevo código que vamos a tener que aplicar, porque queremos un juicio ágil, queremos la despapelización, ir realmente a la informatización, a la oralidad del proceso, que le va a dar una gran agilidad, porque tenemos dos audiencias que van a ser soporte del clásico proceso de conocimiento civil y comercial. Lo que sucede es que este camino era inevitable a que arribemos a esta etapa de nuestra evolución del proceso civil y comercial. Porque el moderno derecho procesal, ya lo decía Morello, que siempre tenía una mirada anticipatoria del proceso justo, como le gustaba decir él, que le daba un gran contenido a ese concepto, se sustenta en tres pilares. Lo decía en el año 2005 ya, en criterios finalistas y funcionales. ¿Qué implica esto? Que aplicando estos criterios nosotros necesitamos flexibilizar las instituciones y en el principio de colaboración de todos los partícipes del proceso, partes, abogados y jueces y funcionarios. Entonces, eso implica que el rol del juez adquiere un destaque, un desarrollo preponderante en este proceso. Es un nuevo desafío, como una nueva, digamos que hacemos otro tránsito, ajustamos nuestro sistema y le colocamos nuevamente, no sé si quizás un Hércules, pero sí un juez Hermes en las teorías sobre el perfil del juez, como dice François Hoche, que está atento, tiene una red de conexiones y de posibilidades. Porque sabemos, de acuerdo a los estudios previos realizados, que en este proceso en que tenemos que desarrollar nuevas habilidades, ese es el desafío de la nueva era, como dice Ciro Caldani, tenemos que permanentemente prepararnos y ir acorde a la transformación y aceleración de los tiempos. El juez tiene que estar atento a todas esas situaciones que señalaba la doctora Crichó, la doctora Benítez, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesita este juez de Correntino? Particularmente, me incluyo, pero particularmente hago hincapié, porque ya voy a entrar en mi tema específico, para los jueces de primera instancia. Necesitamos que esta nueva herramienta procesal vaya acompañada en su momento de la reorganización de las estructuras judiciales, llámese los juzgados, herramientas tecnológicas adecuadas y la revalorización del factor humano, porque esto implica un gran compromiso, un gran desafío
de poner el cuerpo y hacer esa preparación previa y estar en las audiencias con la ciudadanía, que es también otro desafío, vuelvo a usar ese término, porque vamos a lograr de esa manera un objetivo de la judicatura en general, que es el acercamiento a la sociedad. Ese es un objetivo, un meta objetivo que tenemos siempre cuando analizamos por qué la judicatura, y ahí hago un concepto amplio, abarcativo de todos los que integramos el sistema y hacemos nuestro aporte para trabajar, la legitimidad, esa falta de legitimidad que a veces nos atribuyen. Yo creo que este nuevo sistema de oralidad efectiva va a contribuir a la recuperación de esa legitimidad. Entonces el juez tiene un rol importantísimo y lo ha tenido y lo tiene ahora. Eso quiero remarcar, porque tiene que entender, digamos, cuál es su misión. Porque cuando nosotros decimos criterios finalistas y criterios funcionales aplicamos, ¿cómo lo aplicamos? Y ahí tenemos que trabajar, justamente, me meto de lleno en el tema que quiero abordar de la instancia revisora. Los jueces de Cámara tenemos en la segunda instancia acotado nuestro marco de conocimiento por el marco recursivo. Veo que en el artículo 366 del actual código se conserva el sistema de la personalidad del recurso. Es decir, que el recurso va a beneficiar o perjudicar en sus resultados a quienes lo interponen. Este principio de la personalidad del recurso, que siempre es una derivación del principio dispositivo, que fue el gran principio que sobrevoló, o digamos siempre está presente, muy morigerado, pero muy morigerado sin duda, desde hace más de 50 años, digo yo, hay una evolución de la flexibilización del principio dispositivo. Al principio de la personalidad del recurso le ponemos el principio de la comunidad del recurso. Esa es lo que es, bastaría con que una de las partes recurra para que toda la decisión fuera revisada. Bueno, no es nuestro caso. Ya el código actual, artículo 262 o 64, y el código que va a entrar en vigencia en el 366, hablan de del marco recursivo. Pero yo me detengo en el segundo párrafo, así cortito, porque todo ese tema le dejo a los colegas que van a seguir trabajando sobre esos aspectos. El recurso no podrá perjudicar a quien lo interpuso, dice expresamente la norma. Eso es un límite que tenemos para el tratamiento de los agravios de las partes, que condiciona de alguna manera nuestra disposición del proceso y nuestro conocimiento de los agravios. Entonces, se usa un latinazgo también para nombrar al principio de que no se puede perjudicar o agravar la situación del único apelante, y se llama la reformatio interius. Yo particularmente no soy partidaria de usar latinazgos, así que me atengo a la terminología nuestra. Bueno, este principio, que para nosotros es esencial trabajarlo en la segunda instancia, se apoya o se sostiene en el principio dispositivo, la iniciativa de parte, encarado desde un punto de vista formal, es decir, ellos disponen del objeto del proceso, pero no es absoluto. Así que ya tenemos el artículo 34 del actual código, que vemos que hablan de los poderes y facultades del juez, y ahora en el artículo 56 hablamos de deberes. 19 incisos tiene el artículo 56. Y a continuación dice que si se incumplen esos deberes, el juez puede incurrir en falta grave. Ahí de alguna manera me retrotraigo a la exposición de la doctora Puig y de la doctora Magán. Tenemos que hablar de las facultades de los jueces en el ejercicio de en la toma de decisiones y en los límites. Porque nosotros podemos, y de hecho les voy a contar cómo hemos trabajado en la sala 1 de la Cámara para no aplicar el principio de que no se puede tomar decisiones que no beneficien al único apelante.
Por supuesto que eso requirió una argumentación extra de un recurso estándar, por decirlo de alguna manera, algún modelo de decisión. Por ello, quiero recalcar que la argumentación jurídica es una herramienta esencial, que la profundicemos, la manejemos con soltura, con holgura, y que la trabajemos y la estudiemos permanentemente. Yo particularmente trabajo con dos posiciones doctrinarias que pienso que para resolver esta flexibilización y salirme de las reglas, porque las reglas o directrices o principios procesales son muy importantes porque generan previsibilidad, que es una manifestación de la seguridad jurídica, eso no debemos perder de vista, pero ¿qué pasa? Muchas veces necesitamos interpretar el derecho y salirnos del caso. ¿Para qué? Para lograr que el valor justicia se realice en el caso que tenemos. Tuve dos casos en particular que les quiero contar que están, digamos, en los apuntes que realicé sobre el tema, que le pasé a la doctora Alina. Están los datos de los casos, con la reserva de la identidad de las partes, por supuesto, pero, y ya claro que hay un error cuando escribimos la teoría trialista, ahora repasando una vez más, la teoría trialista del derecho que sostiene el doctor Isidro Caldani, que permite una mirada desde el punto sociológico, valorativo y desde el punto de vista normativo. Yo trabajo mucho con la doctrina de la ponderación, porque me gusta cuando tengo dos valores o dos principios del mismo peso en juego, yo necesito decidir para este caso cuál de los dos va a adquirir mayor peso. Es un sistema de proporcionalidad de valores y principios que es mucho más flexible que aplicar la subsunción, que era el método clásico que nosotros trabajábamos y el caso entraba en la norma. Así que uno es un caso de honorarios. Resulta ser que viene apelado por el abogado beneficiario de la regulación, por el colega, por considerar que eran bajos. Cuando nos ponemos a estudiar el expediente, se advierte que en realidad ese profesional ya tenía una regulación y había percibido esos honorarios. Había pasado un tiempo, era un proceso que por diversas circunstancias había prolongado en el tiempo. Entonces, el voto del colega, al cual admiré y fui su discípula, tenía la mirada clásica. Él advierte los errores de haber regulado 2 veces por los mismos trabajos, pero dice, yo acá en este caso me detengo, porque el principio de que no se puede perjudicar la situación del único apelante es el que prevalece y lo aplico. Así que la decisión de primera instancia, rechazo el recurso, pero quedaba la decisión de primera instancia, la regulación firme. Entonces yo propongo no hacer lugar, no aplicar ese principio. Y es más, digo, en este caso, ¿qué yo tengo en juego? Por un lado, el derecho del profesional a la regulación de sus honorarios, una actividad tarifada, es el derecho a trabajar. Me llego, si quiero, hasta la Constitución Nacional. Pero por el otro lado, yo tengo el principio, no solo de congruencia, sino de legalidad. El juez tiene que, más allá de las peticiones de las partes, controlar la aplicación de la ley. Yo no puedo consentir que se regulen 2 veces por trabajos ya profesionales, es decir, en el proceso. Si el colega acuerda con su representado, es otro tema que escapa a nuestra consideración. Pero en el proceso nosotros no podíamos consentir esa situación que le iba a agravar profundamente la situación al vencido en costas, que si bien no había venido al proceso, y por eso se entiende en la doctrina clásica, que esa no presentación, ese no contestar, ese silencio es consentimiento, sabemos que eso hoy no es así. En la mayoría de los casos, por muchas circunstancias, los demandados no se presentan al proceso. Yo trabajo en una sala que trabajamos mucho con la situación de los consumidores, por diversas circunstancias personales y de situación económica y social no se presentan a defenderse. Entonces nosotros proponemos no aplicar ese principio y
anular la decisión, no solamente no aplicarlo, sino anular la decisión de primera instancia. De todas maneras, la situación que fue acompañada por la disidencia, por la presidencia de la Cámara, que prevaleció por mayoría, el abogado contó con su regulación y ya había percibido. Y entonces equilibramos las fuerzas en el proceso. Es decir, yo no lo desnaturalizo al principio de que no puedo ir, empeorar la situación del único apelante. Pero en este caso particular, para tener un proceso justo y una decisión ajustada a todo el derecho, mirada sistemática, necesitamos hacer la excepción. Pero tiene que estar fundado muy fundada la decisión. Esa forma de trabajar de todos nosotros nos legitima también. Por más aún cuando fuere revocada la decisión, el juez está legitimado cuando desarrolla sus argumentos adecuadamente. El otro caso que quería contarles fue una sentencia en donde de un juicio ejecutivo se ejecutan 2 pagarés en dólares contra 2 personas. Pero es un liticonsorcio, ¿verdad? Se especifican perfectamente que al señor X le ejecutan $400 y al otro $90. En el camino de los avatares del proceso muere el intimado por los $400, se ordena traerle a los herederos, no lo traen al proceso, no lo integran, y el proceso tiene una sentencia donde se condena al liticonsorte que queda en el proceso, que era intimado solo por $90, a $500 y pico, y por todo el monto. No se hace ningún tipo de distinciones. Entonces tampoco aplicamos, porque ahí ya nos fuimos al objeto de los actos jurídicos. Ya no fue ni considerada la situación de que él no tuvo oportunidad de defenderse en la intimación de pago, porque él fue intimado de pago por un X monto y ahora resulta que la condena era ampliamente mayor. También en este caso tuvimos éxito, este criterio prevaleció y logramos, anulando la decisión, mandar a dictar enviar para que primera instancia dicte una nueva decisión acorde a las circunstancias de la causa. ¿Qué quiero decir con esto para concluir? Decir que el juez tiene y tendrá aún facultades más remarcadas en el nuevo código, ¿no? Pero siempre las tuvo. El tema es cómo la ejercemos, dónde encontramos el límite en nuestras facultades para no transformarnos en unos creadores de normas, como es lo que critican a veces al activismo judicial. Por eso les quise contar estos 2 casos concretos, pero de todas maneras, ese principio está consagrado hoy en nuestro Código Procesal y es un principio, como les digo, que formando parte de los demás que integran el sistema de recursos, que tenemos que trabajarlo en la segunda instancia, genera previsibilidad y es una buena directriz. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que apartarnos de las directrices generales y bueno, les quería contar cómo fue la experiencia en la sala 1 de la Cámara y para cerrar y desearles a los jueces de primera instancia, que van a ser los primeros operadores, que van a tener el gran desafío, porque también investigando, leyendo sobre la oralidad efectiva, las experiencias habidas en otros lugares, el secreto del éxito está en tener aproximadamente un 30% de conciliación y acuerdos en la audiencia preliminar y que quede un 70% aproximadamente para la segunda, para que el flujo de expedientes sea manejable por el juez, el mejor de los éxitos. A los jueces y los jueces de primera instancia, bueno, acompañaremos en lo que podemos esta nueva etapa que vamos a iniciar. Y quiero recalcar también que estos 2 casos que les conté son excepcionales, Era para mostrar cómo tenemos que flexibilizarnos en la interpretación del derecho muchas veces. En general, quiero destacar que la actividad de primera instancia tenemos excelentes jueces y más allá de que algunas veces no les confirmemos las decisiones, es
muchas veces por una cuestión de criterios. El derecho, como toda ciencia social, tiene diversas opciones o criterios para aplicarlo en cada caso determinado. Pero no quería dejar de contar como una experiencia de flexibilización de un principio rector para los recursos, este caso de no empeorar la situación del único apelante. Y para cerrar, siempre en esta tónica de cómo está el proceso civil y comercial, que quiero decir que lo denomino así, digamos, siendo un poco crítica, lo quiero decir, de esa denominación que por ahí se utiliza del juicio no penal. Me parece que el juicio no penal no nos va, tiene una connotación residual que no está acorde con la importancia que tiene el derecho civil en el desarrollo de la vida de una comunidad. A través del derecho civil y comercial se regulan las actividades más sencillas de los ciudadanos. Cuando vamos a un kiosco a comprar la gaseosa, estamos realizando una actividad que está prevista en las leyes civiles y comerciales. Así que para mí el proceso civil y comercial, con todo respeto a los que lo denominan procesos no penales. Para cerrar, en síntesis, quiero decir una frase, quiero leerla, dicha en un congreso de Derecho Procesal hace un tiempo ya, no es del último, que dice: los principios se mantienen inalterables en su esencia, como generadores de un proceso justo, pero en su operatividad se produce un deslizamiento que altera su escala jerárquica y genera el nacimiento de nuevos principios o derivaciones con miradas optimizantes de los mismos. Esto fue hace algunos años ya, es una de las conclusiones, así que estamos transitando un camino de la transformación y diseñando un nuevo derecho, no solo civil con el Código Unificado, sino procesal, y acá en la provincia de Corrientes nos llegó la hora. El mejor de los éxitos a todos los operadores, de quienes también me siento integrante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Andrea Palomeque Albornoz, también juez de Cámara de la Sala de Familia de la Cámara Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial. Nos va a hablar sobre la decisión jurisdiccional de la audiencia, las facultades del juez y la resolución dentro de la audiencia en forma oral, y también posiblemente la casación oral. Bueno, eso para pensar, vamos a dejarlo ahí pendiente. Vamos a comer. Bueno, doctora, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Agradezco, por supuesto, a nuestro Superior Tribunal de la provincia la invitación a este ciclo de conferencias, muy especialmente también al área de capacitación. Y agradezco la presencia a la cantidad de asistentes que tenemos y que nos siguen acompañando a pesar de la hora. Luego de una breve introducción, me voy a referir a las decisiones que como vocal de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de esta ciudad, hemos doctora aquí audiencias celebradas en la alzada. Siendo el encuentro convocado con motivo de la puesta en vigencia a partir del 1 de diciembre del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, debemos considerar dos objetivos centrales que justifican el desarrollo de los principios procesales que nos da el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Por un lado, desde un punto de vista de política pública, implica explicitar los objetivos que contiene el Código en forma preceptiva. La legislación expresa las finalidades que persigue y cómo se propone lograrlas en términos generales. Por otro lado, fija pautas de coherencia. El capítulo preliminar contiene aquellas directrices que permiten zanjar los problemas que puedan surgir en la interpretación del resto de las disposiciones. Así, los principios procesales no son y no deben ser un cúmulo de buenas intenciones, sino por el contrario, son construcciones jurídicas verdaderamente operativas, que si bien ponen de resalto cuál es el plan elegido por el codificador,
También aportan soluciones interpretativas e integrativas del ordenamiento ante el silencio, insuficiencia u oscuridad de los textos legales. Estos principios procesales son el de tutela judicial efectiva y debido proceso, oralidad y mediación, economía, celeridad y concentración procesal, entre otros. Ahora bien, la forma de impartir justicia a partir del hito que constituye la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil y Comercial es fruto del desarrollo del derecho procesal encaminado decididamente hacia la oralidad. Todos los fueros han quedado alcanzados por su impronta, de todos ellos aquel en el cual siempre se ha destacado y en el cual se inició esta forma de impartir justicia en nuestro país, ha sido el de familia, el fuero de familia. Como vocal de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones, cuya competencia principal la constituyen los procesos de familia, niñez y adolescencia, me ocuparé de describir y compartir con ustedes las particularidades del proceso por audiencias en este foro en la alzada. Y también compartirles respecto de otras materias que son competencia de la sala. En el primer caso que me voy a referir fue publicado en la página institucional de nuestro Poder Judicial y concitó interés de los medios periodísticos locales. Se trata de un proceso de filiación y daños y perjuicios en el que el tribunal, aplicando los principios de oficiosidad, inmediación y de oralidad, abre una instancia conciliatoria. Y las partes en la audiencia arriban a un convenio por resarcimiento de daños y perjuicios. El demandado, en concepto de resarcimiento integral por los daños y perjuicios ocasionados a su hija, víctima de violencia sexual y familiar, y al hijo de ambos, discapacitado, transfiere el 100% del inmueble de su propiedad que es habitado por esta joven y su hijo. Este acuerdo garantiza a la joven madre y a su hijo el derecho fundamental a la vivienda y es homologado por el tribunal. A partir del contacto directo con las partes, el tribunal analiza la situación de vulnerabilidad fáctica y social de esta familia. Así el tribunal, al homologar el acuerdo, también dispone someter el inmueble al régimen especial de afectación de la vivienda, como una medida especial de protección, y además establece otro plus de protección, ordenando medidas protectorias a cargo del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, del Consejo Provincial de la Mujer y del Consejo Provincial del Discapacitado. Además, en esta sentencia, la sentencia que se dicta, se dispuso comunicar la decisión con un mensaje claro y sencillo a las partes. Las audiencias tomadas fueron virtuales y tomamos contacto con las partes por separado para evitar revictimizar a la actora por las particularidades del conflicto y con la presencia del abogado de la contraria para garantizar el derecho de defensa. Las audiencias que se toman en la sala se ajustan a las normas que entrarán en vigencia en diciembre, a lo preceptuado en los artículos 56 y 57, referidos a los deberes de los jueces y al deber de resolución. Se cumplimentan además con las normas, con las reglas generales que prevé para las audiencias el artículo 130 del nuevo Código Procesal Civil y Comercial. El sistema oral reasegura los principios de inmediación, de indelegabilidad de las tareas del juez, de oficiosidad, entre otros. Con la inmediatez logramos saber y percibir las situaciones familiares que están vivenciando las partes de una manera real, que desde el papel es difícil figurarse. Escuchando activamente podemos desgranar los problemas. En algunos casos actuamos bajando los niveles de la conflictiva
con acuerdos parciales. Y en otros casos llegamos a la pacificación del conflicto con acuerdos totales. Y en aquellos casos en los que no arribamos a convenios, la audiencia siempre es esclarecedora y coadyuva con las probanzas del expediente para resolver la cuestión. En estos casos, los jueces debemos asumir potestades singulares. Estamos impelidos a acompañar y a asegurar, muchas veces anticipadamente, la efectiva operatividad de los derechos de la parte más débil y destinataria de la tutela privilegiada. Además, quiero destacar y resaltar, dirigiéndome muy especialmente a los abogados, que cuando citamos a audiencias, les requerimos que los mismos, en la resolución de citación a audiencia, el tribunal le requiere a los abogados que asesoren en debida forma a sus clientes, los pongan en conocimiento del estado actual del trámite y muy especialmente de la cuestión que se debate en la alzada. Porque nos habíamos encontrado con personas que se presentaban a las audiencias, partes, que no estaban debidamente asistidas, que no conocían el estado de su trámite, y ello dificulta y hasta llega a imposibilitar la autocomposición del conflicto. Esta oralidad de las audiencias nos acerca al usuario del servicio de justicia. Y digo usuario porque lo que tenemos que tener en claro es que somos prestadores de servicios. En nuestro caso, de un servicio importantísimo y fundamental, como lo es el de impartir justicia. Es compromiso del juez, y la sociedad así nos reclama, a quienes somos parte de la justicia, que seamos cercanos. Pero además, y desde el punto de vista normativo, nos cabe la obligación de hacer efectivo el deber de garantía que emana del derecho internacional de los derechos humanos y de los tratados y convenciones internacionales incorporadas a nuestro derecho interno. También la creatividad debe prevalecer al momento de la escucha de las partes, en especial de niños, niñas y adolescentes, y personas en situación de vulnerabilidad. Y entre esas medidas no debe descartarse que sea el juez quien se encuentre, quien se dirija, quien se traslade al lugar donde se encuentran alojadas o donde habitan a su domicilio, al domicilio de las niñas, niños o adolescentes. Ello también es aplicable a otras causas como las restricciones de capacidad y a cuestiones civiles que tratamos y resolvemos en la sala. Todo ello, todo lo que vengo exponiendo se encuentra en concordancia con la normativa contenida en el capítulo 6 del título primero del nuevo Código, de procesos con sujetos vulnerables. Son las normas contenidas en los artículos 46 a 55 del nuevo Código Procesal. En otra causa, que también quiero compartir con ustedes, una causa civil de división de condominio, en donde la sentencia de primera instancia ordenaba la venta de un bien inmueble en pública subasta, el tribunal fija audiencia de partes y las mismas logran ponerse de acuerdo. Así, una hermana vende a la otra su parte indivisa por una suma determinada de dinero. En audiencia se homologa el acuerdo, se declara abstracto el recurso de apelación y se imponen las costas por su orden. Fíjense el tiempo que ganamos. Una característica esencial de estas audiencias, que los jueces estamos facultados a fijar para tomar contacto con las partes en la alzada, es la identidad de quienes dirigimos las audiencias con quienes decidimos. Si así no fuera, toda la riqueza de conocimiento obtenida del contacto directo con las partes y con la cuestión sometida a decisión se perdería y no se decidiría adecuadamente.
En materia de amparos, también los jueces estamos facultados a tomar audiencias. El nuevo Código Procesal Civil y Comercial norma este tipo de audiencias, que ya venimos celebrando en la Sala 3, en su artículo 476. Así, en un amparo de salud, en el que se requería la protección del Estado al derecho a la salud de un niño con discapacidad, se solicitaba que el programa Incluir Salud diera la cobertura con un medicamento para el tratamiento que el niño tiene que llevar adelante. Esta audiencia en el tribunal se celebra con la progenitora del niño, su apoderado, con el asesor legal del programa federal Incluir Salud, la abogada representante del Estado provincial, la médica tratante del niño, el asesor de menores interviniente y las vocales de la sala. ¿Qué logramos en ese caso con la inmediación? Conocer cada uno de los pasos y trámites que se hacen para que el programa pueda adquirir el medicamento. Tener la información certera del tiempo que se tarda entre la solicitud y su aplicación al paciente. Y comprometer a las partes al cumplimiento de la medida cautelar que ya había sido dictada en el incidente respectivo. Además, en esa oportunidad se fijó, en esa audiencia, en esa oportunidad se fijó un plazo para que acompañen toda la documentación necesaria para tener a tiempo esta nueva dosis del medicamento que requería el niño para continuar un tratamiento que a partir de la primera aplicación venía siendo exitoso, según en la audiencia nos informa, con marcado profesionalismo y también con una profunda emoción la médica tratante. Por otra parte, en esa misma decisión, reitero, tomada en audiencia, se le hizo saber al Estado, cuya representante se encontraba presente, que en el futuro, en las futuras audiencias que pudieran celebrarse, debía presentarse con representantes que detenten facultades necesarias para poder proponer acuerdos y o arribar, si fuera posible, ¿no?, a la solución pacífica del conflicto. Esto nos pone ante la necesidad, como lo entiende autorizada doctrina, de la reforma de la legislación que rige la representación judicial del Estado, para que éste pueda litigar adecuadamente en el marco del nuevo orden normativo que entra en vigencia. Resolver la cuestión en ese mismo acto, notificar a las partes en audiencia, dejan atrás confección de cédulas, oficios, suscripción, diligenciamiento. Así tenemos ejemplos todos los días. La verdad es que la inmediación en las audiencias nos pone en un plano de cercanía con las partes y los abogados. Ellos conocen nuestros rostros, cómo hablamos, cómo estamos interesados en su conflictiva. Y nosotros podemos contextualizar la problemática y escuchar a las partes, resolviendo en el mismo acto, en los casos en que se llegan a acuerdos o se plantean cuestiones abstractas o incluso se resuelven desistimientos de recursos, evitando el tiempo que llevaría el llamamiento de autos y el dictado de la resolución y sentencia. Quiero compartir con ustedes los datos de nuestra sala, la sala 3 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de esta ciudad. Hasta la fecha hemos realizado 44 audiencias, en su gran mayoría de conciliación, también audiencias informativas, en su gran mayoría virtuales, pero también tuvimos audiencias que se celebraron en forma presencial. Un dato muy llamativo es el porcentaje de asistencia a esas audiencias. Podemos contar 3 inasistencias en las mismas, pero las audiencias no se suspenden. De todas maneras, se llevan a cabo con la parte que se presenta. Y hemos arribado a acuerdos totales y parciales. La ciudadanía
requiere del Poder Judicial una actuación en pos de hacer efectivos los derechos que le asisten, a través de una tutela judicial efectiva. Las decisiones judiciales deben producir resultados útiles, concretos y perceptibles que afecten la vida de los ciudadanos y satisfagan las legítimas expectativas que estos tienen sobre su rendimiento. Debo resaltar para concluir que la eficacia no es un problema solo de las instituciones, sino de las personas que las forman. No es solo de normas, sino también de gestión del proceso, de compromiso con nuestra labor y con el resultado para el justiciable. Quienes deseamos una justicia más eficiente, confiable y humana, esperamos con ansia la implementación de esta nueva normativa y que haga operativo el sistema del proceso civil oral por audiencias, para pasar definitivamente de la justicia del expediente a la justicia de las personas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Las charlas de las 4, muchísimas gracias, fueron muy lindas, muy útiles y seguramente las vamos a volver a convocar para seguir hablando sobre distintos temas. ¿Sí? Dos palabritas, un minutito para no. Termino usted ya. Bueno, dos palabritas. Quisiera poner de relieve de que este Código Procesal Civil y Comercial, que entrará en vigencia el 1 de diciembre, no tiene absolutamente ninguna norma referida al derecho de familia. Ello obedece a que tenemos un Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados y está a estudios de la Cámara de Senadores. O sea, esperemos su pronta media sanción para poder tener regulada la materia de familia. Gracias. Así es. También, como estamos hablando de oralidad, que es competencia de civil y comercial, laboral y contencioso administrativo, también el Código Contencioso Administrativo está en la Cámara de Senadores de la provincia como Código Procesal de Familia. Así que exhortamos a su consideración y aprobación. Bueno, están todos invitados el próximo lunes 13 de septiembre, la doctora Julia López, secretaria del Ministerio Público, la Fiscalía General, nos va a hablar el rol de los ministerios públicos en el nuevo proceso, el rol del defensor oficial, del asesor a menores e incapaces y también del fiscal. También la doctora Karina Barrios Olivo nos hablará los secretarios en el nuevo código, el perfil, los roles y la función del secretario en el nuevo proceso civil y comercial. Y también el doctor Daniel Martínez Borda, el rol, las nuevas tareas y la función que tendrán los empleados en el nuevo proceso y el destierro del exceso de formalismo en el nuevo Código Procesal. Así que están todos invitados y muchísimas gracias y mil disculpas por el obstáculo tecnológico que hemos superado. Doctora Lina, diga el chau final. A pasar el estrés de hoy, todos a descansar. Y muchas gracias. Me hicieron reír mucho los mensajes que han enviado. Disculpen, creo que entre los nervios y los chistes que me enviaban varios, me reí demasiado, pero bueno, había que pasar el momento, ¿no? Muchas gracias y buen descanso para todos. Gracias, doctoras, la verdad que es un placer escuchar cómo va a ser desarrollado este nuevo Código Procesal. Así que muchas gracias. Bueno, chau, muchas gracias. Chau. Cortando.